Hola, nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. También sabemos que se extravió según sus papás en aquel templo cuando tenía 12 años y también cuando vio la ciudad de Jerusalén desde el Monte de los Olivos con el maravilloso templo, lloró porque predijo que aquel templo y toda la ciudad sería destruida. Pero algunos me han preguntado qué era el templo, cómo era, quién lo construyó, quién lo destruyó, etcétera. Y voy a aprovechar mi libro, que ya en tantas ocasiones te he mencionado, Pregúntale al Padre José, que tiene más de 230 respuestas. ¿Quién construyó el templo de Jerusalén y cuándo fue destruido? Este templo, llamado en lengua hebrea Beit Hamikdash, fue el más importante santuario del pueblo de Israel y estaba situado en la explanada del monte Moriah, es decir, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Para que entiendas un poquito, mira, yo en este momento estaría en el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos veo a este lado el Monte Sión y hacia este lado el Monte Moriah. Muy bien, en esta parte estaría construido el templo, en la explanada del Monte Moriah. Se puede hablar de dos templos. La construcción del primero, porque al principio el Arca de la Alianza estuvo en una especie de tienda de campaña durante todo el recorrido del pueblo hasta que llegaron a Jerusalén y ya en el tiempo del rey Salomón, hijo del rey David, se construyó el primer templo entre el año 969 y el 962 antes de Cristo, evidentemente, aproximadamente. Si tú quieres saber cómo era, bueno, esta imagen te puede ayudar, pero en los capítulos 3 y 4 del libro segundo de las Crónicas se menciona. Los sacerdotes levitas y el rey podían entrar al templo a través de una gran puerta chapada en oro. Imagínate una enorme puerta de más de 10 metros de altura chapada en oro y tenía más o menos 4 metros de ancho. Tras esta puerta se encontraba el vestíbulo de entrada y después la estancia principal. La tercera cámara, es decir, la que estaba al fondo, se llamaba el Sancta Sanctorum o el Santo de los Santos. Se encontraba en la parte trasera, en un nivel más alto, había que subir algunas escaleritas y solo se podía acceder a ella precisamente a través de esa escalera que estaba siempre muy custodiada. En la parte más importante, en esta parte que te estoy diciendo, se encontraba el Arca de la Alianza y a este lugar entraba solamente el sumo sacerdote, no podía entrar nadie más. Después de la muerte de Salomón, el templo sufrió profanaciones por las invasiones y la introducción de deidades sirio-fenicias. Se restauró durante los reinados de Ezequías y Josías, pero fue destruido en el año 587 por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, que llevó como cautivos a gran parte de los habitantes del reino de Judá. Así que en el año 587 Jerusalén, su templo, quedan totalmente destruidos y los que habitaban ahí son llevados a Babilonia a lo que llamamos el periodo del exilio. Después del cautiverio, en el año 517, los persas autorizaron a los judíos a reconstruir lo que sería el segundo templo. Gracias a Ciro el Grande, que conquista esta área de Babilonia, permite que los judíos regresen a Jerusalén y les da incluso ayuda para que puedan reconstruirlo. Con las influencias helenísticas posteriores a Alejandro Magno, Antíoco IV Epifanes conquistó Jerusalén y colocó en su templo la estatua del dios griego Zeus. Así que una vez que regresaron del exilio, se restaura el templo, pero llegan los griegos ahora y con este hombre Antíoco dice, este templo no me importa que esté dedicado al dios de los judíos, yo voy a poner aquí al dios más importante para nosotros los griegos y coloca entonces la escultura del dios griego Zeus. Esto
evidentemente va a causar malestar a los judíos y esto va a comenzar una revuelta que es conocida en la Biblia como la revuelta o la rebelión de los macabeos. Precisamente el libro de los macabeos nos habla de esto que dicen los judíos: no es posible que los griegos estén pasando, no es posible que los griegos nos estén faltando al respeto, vamos a organizarnos. Y precisamente en este libro, a propósito, hay un personaje que se llama Judas Macabeo, y este nombre de Judas, por ser un líder tan importante, va a hacer que para tiempo de Cristo muchos les pongan a sus hijos el nombre de Judas. Por eso es que en tiempos de Cristo encontramos a Judas Macabeo, como líder, que propicia que muchos pongan este nombre a sus hijos, y entonces tendremos a Judas Iscariote y a Judas Tadeo inspirados en este nombre. Finalmente, esta revuelta de los macabeos va a permitir que el país vuelva a tener cierta libertad y se vuelva a restaurar el templo a mediados del año 150 a.C. Con la ascensión a la familia, perdón, con la ascensión de la familia Asmonea y la llegada de los romanos, el templo estuvo nuevamente amenazado de profanación hasta que en el año 20 antes de Cristo, 20 años antes de que naciera Cristo, el rey Herodes el Grande decidió restaurarlo y, respetando la planta física del edificio, mandó que se ampliaran todos los patios y añadió unos muros exteriores. Esta reconstrucción es la que ve precisamente nuestro Señor Jesucristo, porque Herodes el Grande, bueno, ya era mayor cuando nace Cristo, de hecho es el que quiere asesinarlo cuando los reyes magos le indican que ha nacido el rey de los judíos. La superficie de este templo que mandó restaurar Herodes aumentó hasta aproximadamente 500 metros de largo, sí, 500 metros de largo por 300 metros de ancho. El patio interior del templo se rodeó por un muro formado por 3 capas de bloques de piedra cubiertas por vigas de madera de cedro. Posteriormente se añadió en el lado norte una edificación romana, que es la famosa Torre Antonia, donde Poncio Pilato condenó a Cristo. Tenemos que decir que al patio interior podían entrar los peregrinos y las masas de los fieles, pero el santuario, ya hemos dicho, estaba reservado solamente al rey y a los sacerdotes. Sabemos más adelante que los judíos se van a enojar contra los romanos y van a empezar una rebelión conocida como la rebelión de los celotes, que los llevó a la guerra contra el imperio romano. Los romanos dicen: sí, con que se quieren rebelar contra el gran imperio, y entonces va a llegar Tito con sus legiones. ¿Y qué es lo que van a hacer con Jerusalén? Pues van a destruir totalmente el templo, van a destruir la ciudad, de acuerdo a lo que Jesucristo había predicho. De aquella gran construcción solamente va a quedar un muro, una pequeña parte del muro occidental, que es lo que nosotros conocemos como el muro de los lamentos, ahí donde los judíos van precisamente a rezar, porque ellos dicen: si Dios nos dijo que iba a estar con nosotros mientras estuviera el templo, mientras esté esta parte del templo, aquí está la Shekinah, así le llaman ellos en hebreo, aquí está la presencia de Dios. Por supuesto que ellos esperan reconstruirlo en algún momento, pero ¿sabes qué? Después de que se destruyó el templo, bueno, los judíos tuvieron que salir huyendo, y cuando pudieron regresar en algún momento determinado, ya no pudieron hacer nada porque llegaron los musulmanes, y curiosamente ahí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, sobre aquella roca donde estuvo el templo, ellos construyeron el templo de la roca, una especie de mezquita en donde alaban a Dios y donde ellos dicen que en una noche Mahoma subió al cielo y bajó con la redacción de lo que conocemos como el Corán. Para los musulmanes es, por lo tanto,
un lugar totalmente sagrado, y para los judíos también. Pero los musulmanes difícilmente van a permitir que los judíos construyan en este lugar un templo. Por eso este lugar es considerado el lugar más santo para los judíos, para los musulmanes y también de alguna manera para los cristianos, porque ahí Abraham, padre de la fe, mostró su fidelidad a Dios. Aunque para nosotros ya no es el templo de piedras el que importa, sino lo que nos dijo Cristo. Cristo es el verdadero templo y Cristo y el Espíritu Santo nos convierten a nosotros en verdaderos templos de Dios. Espero que te haya ayudado a comprender un poquito más qué era el templo de Jerusalén y recuerda que si te gustó, dale me gustó, compártelo y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que los siguientes videos te lleguen en forma automática. Que Dios te bendiga.